Definitivamente, las investigaciones del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse siguen teniendo giros impresionantes, dignos de película o miniserie de Netflix. Vamos a hablar en la actualidad del tema con la corresponsal de la agencia Prensa Latina en Haití, Anely Ruiz. Bienvenida, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación también a ustedes. Bueno, sí, más o menos Roberto estaba haciendo una síntesis de lo que ocurrió en estos últimos 3 días. Arribó la primera dama después de 10 días del magnicidio, de tratarse en un hospital de Estados Unidos. Se vio bajar con temple las escalerías del avión, del jet privado, saludó de manera efusiva al primer ministro en funciones, Claude Joseph, y debe integrarse a los preparativos de los funerales del primer ministro, del presidente Jovenel Moïse, que se celebrarán el viernes 23 de julio en Cabo Haitiano. Cabo Haitiano es la segunda ciudad en importancia del país y también es una de las más importantes ciudades cercanas a los lugares donde nacieron tanto Jovenel Moïse, que es de True North, como Martín Moïse, que es de Port-de-Paix. En esas dos ciudades hubo una gran manifestación de solidaridad con el presidente y también pidiendo justicia. Pero lo que hoy realmente ha sido lo más importante es la renuncia del primer ministro Claude Joseph. Asumió que dejará el cargo, que formará parte del gobierno que aún está formando el neurocirujano Ariel Henry, es decir, mantendrá su cargo de canciller, que lo asumió en marzo de 2020. Lo curioso de esta decisión es que llega unas 48 horas después que el Grupo que continúa en Haití, es decir, con representantes de varias embajadas, de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea, le dieron un espaldarazo a Henry el sábado y anunciaban que debía continuar con la formación del gobierno y organizar elecciones. Todo esto en un contexto en que las fuerzas políticas llevan al menos 2 días discutiendo el futuro del país. Se reunieron en el Hotel Montana este fin de semana, pero aún no han llegado a un acuerdo de cómo debe ser la sucesión. Y entonces en este contexto es la movida política que está sucediendo al interior del gobierno, que ya tiene rechazo, por supuesto, de las fuerzas de la oposición, que señalan que ninguna otra estructura foránea tiene que llegar al país e indicar cómo tiene que ser el nuevo gobierno. Anely, en medio de toda esta situación se barajó en más de una ocasión que Claude Joseph, el ex primer ministro que ostentaba también la función de canciller, podía haber estado involucrado en el magnicidio al ex presidente o al presidente Jovenel Moïse. Qué casualidad que ocurre todo a la llegada de la hoy viuda de Moïse, ante también la presión de estos grupos representantes de la OEA, de la Unión Europea. ¿Se descarta por completo y en firme la participación de Claude Joseph en el magnicidio? No, Roberto, las autoridades de aquí, tanto la policía como quienes están llevando la investigación, también las autoridades de Colombia, dijeron que no había ningún indicio de la relación entre el canciller, primer ministro, con el asesinato. El reportaje que salió también en los medios sociales señalaba cosas interesantes. Lo que también sucede es que en el momento que ellos señalan que comenzó el plan del magnicidio, no, Joseph ni siquiera era primer ministro, es decir, entonces, quizás por ahí, de hecho, en la última conferencia de prensa que él dio fue bastante duro con el medio, incluso sugirió que pudieran estar en conveniencia con algunos sectores que quieren apagar la investigación del presidente Jovenel Moïse. A nivel oficial, nadie ha dicho, por lo menos a la prensa,
que haya una relación en ese caso, pero nada se puede descartar. Anneli, decías con buen tino que la viuda Moïse había regresado con un temple vestida absolutamente de negro, de luto, con un brazo en cabestrillo, tenía un chaleco antibalas y una gran seguridad en su entorno. Se apoyó precisamente en Claude Joseph para llegar hasta el vehículo que le transportaba. Pudiera en medio de su recuperación, trascendieron ciertos audios, se desmintieron si no era ella, si era ella, si después habló, si después publicó una foto, ella en cama, peinada, sin peinarse, el copón bendito. Por lo que conoces de esta señora, que estuvo siempre al lado de Jovenel Moïse, ¿pudiera jugar algún rol en la política a corto plazo, quizás ser un ente moderador para llegar al referéndum de septiembre, o pudiera tener otro rol a posteriori, lanzarse quizás como candidata presidencial en algún momento en Haití? Varios medios han llamado a que ella pudiera jugar un rol, ¿no?, en la política haitiana. Lo que sucede es que hoy, con las desavenencias que existen, que además que no existen de hoy, solamente se amplificaron tras el asesinato de Jovenel Moïse, son las mismas desavenencias que existen hace unos 3 años, con una oposición que aún no logra sentarse sobre una mesa y establecer un acuerdo concreto que dure en el tiempo, y eso se demostró ahora mismo este fin de semana. Pero a mi juicio muy particular, yo creo que es un tanto difícil, sobre todo porque Moïse estaba, en el último año estaba solo. De hecho, su muerte creo que es el mejor ejemplo de eso. Estaba solo, sin apoyo político, sin apoyo de los sectores económicos, sin apoyo de los sectores sociales. Entonces, su viuda, ¿qué papel podría jugar en ese entorno? También estabas mencionando el referéndum, y hay una cosa muy curiosa de lo que ha sucedido en los últimos días, y es que el referendo ha dejado de mencionarse. Eso mismo sucedió con Claude Joseph, cuando el espaldarazo que le dio el core group, que dijo que sí, que era el presidente, que también lo dijo el portavoz del Estado de Estados Unidos, pero nunca habló de referendo. Y hoy, luego de que ya Joseph decidiera ceder su puesto, luego del comunicado del core group, el referendo sigue estando omitido en la agenda política haitiana. Bueno, lamentable. Por último, Anneli, ¿qué se ha divulgado en cuanto a las honras fúnebres de Jovenel Moïse el próximo viernes en Cabo Haitiano? Hay que decir que el gobierno, digámoslo así, o Claude Joseph, siendo primer ministro ad interim a la muerte de Jovenel Moïse, había decretado 15 días, ¿no?, si mal no recuerdo, de duelo oficial, que ya yo creo que se van cumpliendo esta semana, ¿no? ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Se estila en los funerales de Estado en Haití que vayan expresidentes o presidentes o representantes de otros países, o se hace en el más estricto sentido popular y familiar? Bueno, según lo que anunció Claude Joseph, querían que los funerales fueran familiares. De hecho, lo van a hacer, bueno, ya usted sabe, en Cabo Haitiano. Aquí en la capital están programados algunos homenajes en el Museo del Panteón Nacional Haitiano, pero hasta ahora no ha trascendido si llegarán
extranjeros, si llegarán presidentes o expresidentes extranjeros. Eso aún no ha trascendido. También hay algunas fuerzas que hoy mismo están pujando por postergar estos funerales. Hace muy poquito salió Gary Budó, que si recuerdan era el presidente de los diputados hasta enero de 2020, fue una figura también muy cercana al presidente. De hecho, en un tuit anterior lo comparó con Dessalines, dijo que entraba en el panteón de los héroes del país. Y una figura como Gary Budó y otras organizaciones están pidiendo que se aplacen los funerales nacionales hasta concluir la investigación. Hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado sobre eso. Sí hay algunas personas que señalan que son apresurados estos funerales, pero bueno, también es la decisión familiar. ¿Y dónde está el cadáver de Jovenel Moïse después de 15 días? El cadáver de Jovenel Moïse está en una morgue de Cabo Haitiano. Lo trasladaron la semana pasada, luego de las investigaciones preliminares, y se encuentra en una morgue privada de Cabo Haitiano. Ya. Bueno, pues esto es lo último que hay en torno a Haití, a la crisis haitiana. República Dominicana ha ido bandeando poco a poco este temporal también con Haití. Ha dejado claro la posición ante el mundo. El embajador de República Dominicana ante las Naciones Unidas, nuestro representante, creo que de apellido Blanco, protestaba o al menos alzaba la voz cuando se reunió el Consejo de Seguridad para analizar la situación haitiana, y obviaron a República Dominicana. No invitaron a República Dominicana. Realmente un disparate de las Naciones Unidas. Ya la diplomacia se ha vuelto un disparate. Sabiendo la importancia y el rol que tiene República Dominicana con Haití en esta isla en la que ¿crees que eso fue algo hecho a propósito? ¿Fue que se olvidaron o fue no que se pueden olvidar de saber de que este país que garantiza al menos parte de la seguridad alimentaria de Haití, no lo inviten a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tomar decisiones? Después el secretario de las Naciones Unidas ha pedido que República Dominicana ayude con alimentos al mundo, con toda la producción que tenemos y todo eso. Perfecto. Se abrió el mercado binacional. Sabiendo todo esto, lo que conlleva en materia del COVID-19 y la pandemia y todo lo que sabemos, y se abrió y más o menos está funcionando para que la gente en Haití también se alimente y los empresarios aquí puedan vender también en Haití. Después de casi una semana o 10 días cerrado todos los pasos fronterizos y todas los mercados binacionales. Aún se mantiene una operación que lleva adelante el Ministerio de Defensa dominicano, con restricción del espacio aéreo, vuelos solamente humanitarios, etcétera. Y creo que República Dominicana ha buscado los espacios para seguir llamando la atención de la ayuda humanitaria y necesaria que se necesita en Haití. Ahora que hay gente que habla de ayudas humanitarias a otros países, si alguien necesita una ayuda, no de intervención, ya está bueno de intervenciones, no de intervención, de ayuda, sin pedir nada a cambio, de ayudar para evitar la muerte por pipá, para que me entiendan bien, por inanición, por no comer, se necesita en Haití. Es allí donde se necesita, de verdad que sí. Entonces, ojalá 15 días después ya nadie habla de eso, de Haití. Si hay gobierno, si no hay gobierno, si se sabe quién lo mató. Mandaron a buscar a uno que está suelto por Canadá, no se sabe si aparece, si no aparece. Cada día es una madeja. Trataron de meter también a República Dominicana porque supuestamente se habían reunido aquí los colombianos y se dio cuenta después que era en otro lugar. Los colombianos es cierto que pasaron por aquí y entraron por Punta Cana y después tomaron otro vuelo. Porque es lógico, ¿por dónde van a entrar los colombianos?